¿Qué es la vitamina D? ¿Qué nos aporta? Pues mira, la vitamina D es una molécula grasa. Tiene sentido también que empecemos a verla como algo más que una molécula sencilla, una vitamina. Cumple muchas funciones en nuestro organismo. Deberíamos de seguir apoyando esas investigaciones para ver hasta dónde está implicada respecto al desarrollo de enfermedades como por ejemplo el cáncer, una enfermedad psiquiátrica o un deterioro cognitivo acelerado. Todo el mundo se está preguntando ahora, ¿cómo es posible que teniendo toda esta información siga habiendo un déficit tan general en la población de la vitamina D? Es muy difícil cambiar nuestros modos de vida, vivimos todos en la sombra y si no hay sol no vamos a poder fabricar vitamina D. Si no hacemos vida al aire libre y no nos exponemos al sol, vamos a tener en la población, como se está viendo a nivel global, un déficit poblacional generalizado. ¿Cuánto tiempo de exposición solar sería necesario si hoy por hoy una persona no quiere suplementarse? Pues ¿sabías que la vitamina D puede influir no solo en tus huesos, sino en tu sistema inmunitario, en procesos inflamatorios e incluso en tu genética? No es solo el suplemento de moda, actúa como una hormona con funciones clave en nuestro metabolismo y salud a largo plazo. Aunque se ha convertido en una de las moléculas más estudiadas de los últimos años, la percepción social aún arrastra mitos y miedos del pasado, como la idea de su posible toxicidad. Esta imagen, unida al hecho de que hoy en día vivimos más tiempo en interiores, nos exponemos muy poco al sol y nuestra dieta aporta cantidades mínimas de vitamina D, ha provocado que la deficiencia se haya convertido en un problema de salud pública global. Soy Beatriz Turegano, odontóloga especializada en periodoncia, y en este episodio vamos a descubrir qué hace realmente la vitamina D en tu cuerpo, cómo saber si te falta y qué estrategias pueden ayudarte a mantenerla en equilibrio. En boca de muchos, by Curaprox. El podcast para descubrir que tu salud empieza por tu boca. Bueno, para aclarar esta y otras cuestiones y entender qué significa tener buenos niveles de vitamina D, hoy contamos con una invitada de excepción, María Bascuñana. Ella es nutricionista especializada en inmunonutrición, referente de la vitamina D en España y autora del libro Vitaminados. Buenas tardes, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy buenas tardes, Beatriz. Encantada de estar aquí con vosotros. Gracias por desplazarte, por venir a Madrid a hacer la entrevista y por contar contigo en este episodio. En primer lugar, vamos a hablar de diferentes puntos sobre la vitamina D, generalidades. Sí me gustaría definirlo, que nos explicaras realmente qué es la vitamina D, qué nos aporta y por qué hay ciertos expertos que preferirían tratarla más como una hormona que como una simple vitamina. Sí, Bea, pues mira, la vitamina D es una molécula grasa. Es derivada del colesterol y tiene un funcionamiento, una actividad similar a una hormona esteroidea. Por eso se está considerando una hormona, porque además tiene la capacidad de actuar en tejidos diferentes, desde donde es producida, viaja a células de diferentes tejidos y órganos donde actúa. Y esa es una de las condiciones que tiene que cumplir una hormona. De todos modos, esto también tiene sus matices. No debemos dejar de llamarla vitamina D, también podría justificarse el porqué, pero tiene sentido también que empecemos a verla como algo más que una molécula sencilla, una vitamina, ¿no? Cumple muchas funciones en nuestro organismo. Tiene múltiples acciones metabólicas y con esas acciones se cumplen funciones no solo óseas, las ya conocidas, sino también inmunológicas, muy importante en este siglo, los descubrimientos en inmunología y la vitamina D, también a nivel nervioso, endocrino. Así que es una sustancia, una molécula bastante interesante en el desarrollo de la salud y también el desarrollo de la enfermedad, podríamos decir. Perfecto. Y respecto a desde los años donde se descubrió hasta ahora, ¿qué importancia tiene este cambio de mirada con la vitamina D y con tu especialidad con la nutrición? Claro, pues como cumple tantas funciones diferentes que se han ido identificando de esta molécula y que todavía hoy en día se sigue estudiando, qué implicaciones tiene en la salud, pero desde luego como son tantas sus funciones, no podemos mirar para otro lado. Deberíamos de seguir apoyando esas investigaciones, esos estudios, para ver hasta dónde está implicada, como decía, no solo en conseguir el equilibrio, que no se rompa el equilibrio, que para eso las vitaminas siempre han tenido esa función, que no se rompa el equilibrio en una persona, pero también qué implicaciones hay más allá de ese equilibrio respecto al desarrollo de enfermedades como por ejemplo el cáncer o como por ejemplo una enfermedad psiquiátrica o un deterioro cognitivo acelerado o defectos en la respiración
respuesta inmunitaria. Entonces, claro, todas esas implicaciones son importantes en el campo médico y en el campo de la nutrición clínica, que es mi campo. Con lo cual debemos de considerar esta vitamina hormona a la hora de utilizar protocolos de actuación o con estrategias nutricionales, no solo dietéticas, sino también nutricionales desde el campo de los nutracéuticos, que es una palabra, un concepto menos conocido, pero es esas sustancias naturales que obtenemos, que podemos ingerir de forma oral, que pueden estar en los alimentos, pero muchas veces están aisladas de los alimentos o de productos que podemos ingerir y que cumplen una función más allá de lo que se puede esperar de un alimento. La vitamina D está, digamos, actuando de esa manera. Dependiendo de la dosis, vemos resultados muy importantes en el transcurso de la salud y la enfermedad. Respecto a lo que todo el mundo se está preguntando ahora, en este punto de la entrevista, dudo mucho que alguien diga, no, yo tengo la vitamina D perfecta, yo tengo los niveles altos. En general, ¿hay deficiencia? ¿Cómo es posible que teniendo toda esta información, toda esta evidencia científica, sigue habiendo un déficit tan general en la población de la vitamina D? Y cómo estos valores de referencia que nos estudian a veces no llegan ni al mínimo que debería tener una persona para ser competente a nivel inmunitario, para protegerse frente a infecciones. ¿Cómo es posible? Pues es posible, Bea, porque es muy difícil cambiar nuestros modos de vida que están impuestos en las sociedades modernas. ¿A qué me refiero? A que vivimos todos en la sombra, techados, bajo estructuras techadas en instituciones, en casas, en edificios, en fábricas o en oficinas, o en escuelas, en universidades, en gimnasios, en actividades extraescolares también muchas veces bajo techo, ¿no? Entonces nos desarrollamos bajo techo y esa forma de vida a la que llevamos tiempo ya de esa manera, nos vamos desarrollando de esa manera antinatural, nos lleva a un déficit de vitamina D. Porque si no hay sol, no vamos a poder fabricar vitamina D. Antes dije que era una molécula grasa derivada del colesterol, pero necesitamos de la acción del sol para poder activar digamos, esa molécula de colesterol y poder transformarla en vitamina D. ¿Vale? No es que el sol nos envíe, que hay gente que dice, es que no absorbo la vitamina D del sol. No tenemos que absorber nada que nos llegue del sol. El sol nos manda radiación, pero hay un tipo de radiación, concretamente la tipo B, los UVB y una pequeña fracción de los UVA también, pero sobre todo los tipo B, que cuando inciden sobre nuestra piel generan un estímulo necesario para poder transformar esa molécula de grasa de colesterol en vitamina D. Entonces, si no hacemos vida al aire libre y no nos exponemos al sol y no nos amigamos de nuevo con el sol, que parece que estemos enemistados con el sol, ¿no? Y nos bombardean con que es muy peligroso. Entonces hemos perdido la esencia de nuestros modos de vida que nos permitieron desarrollarnos a nosotros y a otros mamíferos que también necesitan del sol. Entonces, si no hacemos esto, vamos a tener en la población, como se está viendo a nivel global, vamos a tener un déficit poblacional generalizado. Bien, porque cada vez más las sociedades modernas y también en vías de desarrollo vivimos en un confort, ¿no? El techo también nos proporciona un confort, pero nos olvidamos salir al exterior. También hay sociedades que se cubren con turbantes, con velos, mujeres que ni prácticamente enseñan la cara o en la cara se ponen protector solar porque no quieren que se les quede moreno respecto al cuerpo, que van completamente cubiertas, y esto estamos viendo que está afectando a niñas también de muy temprana edad respecto a niños, y bueno, pues tenemos niveles muy bajos de vitamina D en la sociedad. Además, como los animales también están viviendo como nosotros bajo techo, cada vez menos se exponen al sol. Por ejemplo, un ejemplo, las vacas. Las vacas lecheras las tenemos estabuladas. Cuando vamos al norte decimos, pues sí que hay vacas en el valle, pero esas vacas son de carne, no son lecheras. Entonces, la vaca lechera, si está bajo techo, no va a tener su leche vitamina D. Entonces tenemos una realidad dietética actual que impacta sobre la vitamina D y otros nutrientes, pero sobre la vitamina D es muy marcado, es muy notable cómo ha descendido drásticamente las cantidades de esta molécula, de esta vitamina en los alimentos. De manera que yo no lo puedo sintetizar por el sol porque no hago vida al aire libre, espero que me lo den los alimentos, pero los alimentos son muy pobres hoy en día. Aunque las personas lo que se imaginen cuando ven o piensan en la vitamina D es una leche, un vaso de leche y un huevo, ¿no? Efectivamente. ni a las vacas ni a estas gallinas les está dando lo suficiente del sol como para que sus alimentos tengan vitamina D.
Tú en las formaciones que das siempre comentas un poco la necesidad de que para tener unos niveles ya óptimos de vitamina D deberíamos hablar de unos 50-60 nanogramos por mililitro en sangre, que es lo que nos miden en sangre, la vitamina OHD en las analíticas, para tener, como digo, estos efectos a nivel inmunológicos. Acláranos un poco estos niveles, cómo van, cuál es la escala y qué es lo que deberíamos considerar cuando vemos una analítica ya como pacientes que nos hace el médico. Bien, a ver, la consideración médica actual está en considerar 30 nanogramos por mililitros niveles de suficiencia. Uh-huh. Eso en el mejor de los casos, porque estamos retrocediendo y hay una corriente antivitamina D que no quiere mirar realmente las investigaciones, analizarlas a fondo y analizar también la realidad del siglo actual respecto a la vitamina D y nuestros modos de vida. Entonces existen corrientes antivitamina D y por desgracia van ganando terreno. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque está empezando a generalizarse el considerar 20 nanogramos suficiencia. Antes eran 30, sí. Bueno, muy atrás eran 20, pasamos a 30. Después, ahora estamos, algunos laboratorios ya están bajando a 20 como el nivel de suficiencia. Bien, esto es desde el paradigma óseo. ¿Qué es esto? El paradigma clásico en el que hay una consideración de, bueno, tratar de estimar cuánta vitamina D necesitamos para que nuestros huesos no se vean comprometidos en su desarrollo en la infancia, pero también en la edad adulta, que no se den unos huesos blandos, por decirlo de una manera, que no haya dolores óseos difusos, que no se desarrolle la osteoporosis también antes de tiempo o que no se desarrolle nunca. Entonces, con 30 de vitamina D es suficiente para el paradigma óseo y hay personas incluso que con 20-25 también tendrán suficiencia, porque juega un papel el calcio también. Antes no tomábamos tanto calcio, hoy en día sí tomamos más calcio y eso compensa la falta de vitamina D para los huesos. Pero eso solo es el paradigma óseo. Tenemos un paradigma inmunológico actual donde la vitamina D juega un papel importantísimo. Infecciones, cáncer, salud femenina. Efectivamente, alergias, enfermedades autoinmunes, que son muchísimas dentro del espectro autoinmune. Sí. Es la inflamación, el dolor que se deriva de procesos inflamatorios, que ¿quién tiene una enfermedad sin sentir dolor? Prácticamente nadie, ¿no? Bueno, pues, ¿qué dicen los estudios? Que no son los niveles de 30 nanogramos por mililitro los que nos da la suficiencia, sino que es a partir de 40 nanogramos por mililitro a partir de cuando empezamos a ver un impacto en el buen funcionamiento inmunológico en beneficios respecto a niveles de 20. O sea, si hacemos una comparativa, poblaciones que tienen alrededor de 20 nanogramos, no vamos a encontrar mucha diferencia en 30, pero sí la vamos a encontrar en 40. ¿Eso quiere decir que más de 40 no? No quiere decir eso, sino que es a partir de 40. Hay estudios menos, pero los hay, que encuentran que 50 mejor que 40. O sea, que si vamos subiendo, mejora. Pero hay poquitos estudios. También es verdad que es difícil encontrar una población que tenga niveles más altos, porque lo general es estar muy bajitos, ¿vale? Entonces es complicado que haya una muestra de población significativa para desarrollar un buen ensayo clínico, pero sí que hay estudios aislados que se observa que hay una tendencia a mejorar esos resultados si subimos hacia 50, más incluso que 40. Y además, ¿por qué yo hablo de niveles de 50-60 como suficiencia? Digo 40 el mínimo de suficiencia, pero óptimo, que no es lo mismo el mínimo de suficiencia que óptimo, óptimo 50, 60 o 65 o 75. O 90. ¿Por qué? Claro, porque deberíamos de conocer, o sea, yo estoy hablando de la investigación, quien no la conozca a nivel profesional, ese es el problema, o que sí que no se traslade a las facultades, pero está estudiado. Entre el 2015 y el 2017 se estudió el índice de respuesta a la vitamina D. ¿Y qué se observó? Que todas las personas no respondemos igual a los mismos niveles de vitamina D. Si, por ejemplo, tú, Bea, tienes 40 nanogramos en sangre por mililitro y yo también, no tenemos las dos por qué obtener los mismos beneficios con 40. Igual yo necesito 60 para tener los mismos beneficios que tú con 40, porque respondemos de forma diferente. Entonces se dividió como en 3 grupos de población. Una que se consideró buena respondedora a la vitamina D, otra baja respondedora, por decirlo de una manera, o
un poco, pero con menor respuesta, y otros con muy baja respuesta a la vitamina D, hasta el punto que se considera resistencia a la vitamina D. Vale. Eso es un concepto en el que hay implicados genes y también condicionantes, pues virus adquiridos como Epstein-Barr, citomegalovirus, bacterias y otros condicionantes ambientales que están implicados, no solo la genética. Entonces, ¿qué ocurre? Que si queremos que la mayoría de población, la mayoría, nunca vamos a conseguir todos meterlos en un mismo rango, ¿no? en sangre para todos, pero si queremos que entre más población en esos beneficios inmunológicos, tenemos que intentar subir a 50 o 60, que además con una exposición al sol en verano, con unos paseos al aire libre por la playa, por el campo o en la piscina, podemos conseguir niveles de 50 y 55 perfectamente con 3 días que hagamos una exposición al sol adecuada, eso es cierto, pero exponiéndonos al sol. Entonces eso, 50 o 60 es lo que nos va a permitir que más personas puedan beneficiarse del impacto de la vitamina D en el sistema inmunológico, y aún así quedarán personas fuera, los que son muy bajos respondedores y tienen altas resistencias, que suelen ser las personas que desarrollan enfermedades autoinmunes. Vale. Y que vemos que ahí pueden necesitar niveles pero altísimos de vitamina D en sangre para que realmente haya una reacción, y esto está estudiado. Vale. Para hablar un segundo y aclarar cosas que hemos hablado antes del estilo de vida moderno, ¿cuánto tiempo de exposición solar sería necesario si hoy por hoy una persona no quiere suplementarse de vitamina D? Pues o no si es en invierno, o si en claro. invierno directamente hay que suplementarse. Es que es algo estacional, es una cuestión estacional que los médicos deberían empezar a contemplar, porque lo simplifican mucho. Es con que te expongas 10 minutitos es suficiente, y no es cierto, porque dependerá de la estación del año. Entonces, no solo la estación, también la latitud en la que nos encontremos, a latitudes más bajitas cercanas al Ecuador o en la península ibérica si vivimos en Cádiz, Málaga, tendremos en menos tiempo más facilidad de obtener vitamina D que quien vive pues, en Madrid o en Bilbao, ¿no? El tema es también la estación del año y la hora del día en la que nos expongamos al sol. Entonces, en invierno, por ejemplo, ¿qué ocurre en invierno? Ya cuando tenemos ese cambio de hora, que creo que es a finales de octubre, si yo no me equivoco, ¿no? Nos dicen, vamos a cambiar la hora y venga. Bueno, pues cuando tenemos el cambio de hora coincide con el invierno que se llama de la vitamina D. Esto es muy poético, una vez me dijo un inmunólogo muy conocido, uy, qué poético, voy a mirar más, voy a buscar información porque me ha sonado eso muy poético. Digo, la verdad, pues sí, está en la literatura científica expresado como el invierno de la vitamina D. Y es un periodo largo hasta que se vuelve a cambiar en marzo, creo que es de nuevo la hora, más o menos coincide. ¿Qué ocurre? Ya estamos metidos en otoño. Y cada vez el otoño se va acercando más el invierno. Lo que ocurre es que la incidencia del sol es cada vez menor. Conforme termina el verano, entramos en otoño y vamos hacia el invierno, tenemos menor fuerza del sol, menor incidencia. Entonces, esa menor incidencia supone un menor estímulo para sintetizar vitamina D. Que además, hoy en día tenemos más factores, no sé si quieres que hablemos de eso ahora o en otro momento, que no solo es la estacionalidad, hay contaminantes, polución, otras cosas que se van en sumando. La incidencia del sol, evidentemente. Claro, y que impiden que hoy en día, actualmente, podamos conseguir lo que 3 décadas atrás, 5 décadas atrás, se podía conseguir con 10 minutos, por ejemplo, de exposición solar. Hoy en día, con esos 10 minutos, no podemos conseguir esos. Es muy difícil conseguir, salvo que seas una persona con una respuesta muy buena y una capacidad de síntesis muy alta, no vamos a poder conseguir los niveles de vitamina D que conseguíamos pues, 5 décadas atrás, donde no había tanta polución ambiental. La edad también influye. En una persona de 25 años tiene mayor capacidad de síntesis. A partir de los 35 disminuye, se estiman los 35 alrededor, se estima la reducción del 25% de capacidad de síntesis disminuida. A los 50 años, el 50% disminuido, y a los 70, 75%. O sea que aquí tenemos edad, latitud, estación y hora del día. El tema es, en invierno o otoño, vámonos al otoño, debemos buscar las horas centrales del día. Las que en verano nos dicen, no, cuidado, no te expongas en horas centrales porque es muy agresivo el sol. En otoño e invierno, sí. En otoño e invierno, sí. Buscaremos esa 12 de la mañana, 1, 2 de la tarde, porque si no es que de hecho el sol no te calienta, pues de la misma manera que no te calienta, no hay estímulo suficiente para la piel. Y aún así, en pleno invierno, como puede ser enero y febrero, no es muy difícil que consigamos sintetizar vitamina D. Va a ser mínima la capacidad de síntesis dependiendo de la persona y su edad.
Y también dependiendo de la extensión. Entonces, si vamos abrigados y no dejamos la piel al exterior, no podemos sintetizar la vitamina D. Con cremas, maquilladas. Efectivamente, maquillajes con filtros que llevamos que algunas mujeres llevan en las cremas. Entonces, nos quedan las manos si no llevan guantes. Exactamente. Y ahora incluso también están recomendando a las mujeres que te pongas crema solar en las manos, porque las manchas te salen en la cara, te salen en las manos y que es lo más expuesto. Así que prácticamente ya no estamos sintetizando vitamina D por todas esas causas. Pero eso, en invierno buscaremos las horas centrales del día y tendremos que estar más tiempo, 40 minutos, 1 hora, incluso 2, y he visto personas que haciendo eso no consiguen apenas subir la vitamina D. Pero bueno, suelen ser personas que veo a nivel clínico que tienen estados inflamatorios que hace que les cueste mucho más sintetizar. Y luego en verano, en cambio, necesitamos menos tiempo y no tenemos que ponernos las centrales del día, sino a las 11 de la mañana. Que hay gente que dirá, ala, eso ya es muy tarde, ¿no? ¿No será mejor 8 o 9 de la mañana? No, porque no hay estímulo suficiente. A partir de las 10, 10 y media ya empieza a haber algo. Entonces, las personas de piel muy blanquita deben empezar por ahí, a las 10 de la mañana, 10 y media. Pero cuando ya te bronceas un poco o no eres de una piel muy, muy, muy blanca, es mejor las 11 de la mañana. En España, adaptando, porque en los libros viene a las 10 de la mañana, pero tenemos que adaptarlo al horario español. Entonces, en España, en primavera, verano, es a partir de las 11 de la mañana y ahí estaremos 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, lo que cada persona tenga capacidad de estar sin llegar a quemarse. Claro. Aquí la conclusión básica es quién hoy por hoy tiene el privilegio, tanto en verano como en invierno, exponerse, partir su jornada laboral para hacer esto. Entonces, la suplementación es prácticamente una obligación. Quería preguntarte si hay algún alimento hoy por hoy que dijeras que es capaz de llegar a estos requerimientos, pero yo creo que no. ¿No? Sí hay algunos alimentos que tienen más vitamina D, como el marisco, ¿vale? Y pescados grasos. Vale. Sobre todo el marisco. Luego lo que ocurre es que también, bueno, aquí habría que considerar contaminantes también, pero bueno, nos centramos en la vitamina D, el marisco principalmente, y pescados como el congrio, el salmón. Lo que ocurre es que tiene que ser, por ejemplo, en el caso del salmón, lo que hemos visto es una diferencia entre el salmón salvaje y el de piscifactoría. Claro. Entonces, el de piscifactoría va a depender de la alimentación que reciba, que le den, que tenga mayores niveles o no de vitamina D. O sea, que suplementen al salmón con vitamina D. Efectivamente, sí, que lleve dentro del pienso, entre comillas, que le dan, puede estar fortificado en vitamina D. De hecho, se hizo un estudio en Estados Unidos, se les avisó a las empresas en qué consistía y se pusieron como locas que salieron unos niveles altísimos de vitamina D más que el pescado salvaje en algunas. Otras, en cambio, que no modificaron nada, encontraron que tenía el 30% de la vitamina D, el 30% respecto al 100% del pescado salvaje. Pero de media podemos decir que se reduce en un 50% la vitamina D del salmón de piscifactoría. Es muy difícil de conseguir el salmón salvaje. Hoy en día, yo creo que ya nada. Eso por un lado. Y luego también tenemos que considerar que aunque existan alimentos que todavía nos puedan dar una buena cantidad de vitamina D, lo cierto es que la alimentación solo cubre alrededor del 10% de nuestras necesidades. Que con el sol sí podemos obtener mucho más, pero la alimentación queda limitada. En realidad es ese reservorio que tiene el animal de haberse expuesto también al sol o haber comido, en el caso del pescado, fitoplancton, que también lo que hace es sintetizar vitamina D por fotosíntesis. Vale, llegados a este punto, si una persona que nos escucha se ha hecho una analítica y revisa su posible déficit de vitamina D, ¿cómo puede empezar a tomarla como suplemento? O si a ti tu médico de cabecera, que últimamente no se está midiendo la vitamina D, hay pacientes que ya me dicen, es que me han dicho que no me la pueden pedir, entonces la tienen que pagar de forma privada. ¿A qué especialista debe acudir? ¿Qué tipo de profesional tiene que ver a esta persona que quiere empezar a suplementarse y que no quiere hacerlo de manera pues, por su cuenta y riesgo? Yo propongo el nutricionista. El nutricionista, especialmente el clínico, pero es verdad que existe una falta de formación en todas las carreras sanitarias respecto a la vitamina D. Entonces existen cursos de formación de actualización donde están incluidos todos los sanitarios, odontólogos, médicos. O sea, está especialmente dirigido al médico y al nutricionista, pero otros sanitarios también pueden formarse para actualizarse, ¿no? Conocer y orientar bien al paciente.
Claro, yo puedo decir el nutricionista porque creo que es una persona muy adecuada para conocer el contexto de la persona, no solo el contexto clínico, sino también, no pensemos en la pérdida de peso. El nutricionista no es el profesional de las dietas de pérdida de peso. Es un dato muy importante. Claro, entonces, bueno, yo por lo menos yo soy nutricionista clínica y es que no atiendo pacientes que en la pérdida de peso, sino patologías. Entonces, tenemos que conocer su contexto porque tenemos protocolos clínicos para actuar en función de ese contexto clínico y esa patología. Y luego porque algo muy sencillo es que existen personas que tienen problemas de malabsorción intestinal porque tienen enfermedades inflamatorias intestinales o tienen una celiaquía o han sufrido, tienen una resección quirúrgica o por otras circunstancias que conlleva una mala absorción de grasas y de la vitamina D en el intestino. Entonces tenemos que saber cómo actuar y qué tipo de suplemento o de complemento nutricional o concentrado de vitamina D dar en qué tipo de grasa que vaya a vehiculizar bien esa vitamina D. Porque no va a poder absorberla todo el mundo bien, ¿vale? Entonces tenemos formas que en cambio a nivel médico me encuentro con alumnos que no las conocen y además es que no están dentro de la cartera de fármacos en la Seguridad Social, ni siquiera creo que por privados en farmacia no te puedes encontrar algunas formas de grasa que se venden de forma libre, que se aplican sublingualmente y que no compromete el buen estado digestivo de la persona, ni si tiene mala absorción o no, sino que ya bajo la lengua va a suponer una buena absorción, la va a metabolizar de forma diferente. Entonces tenemos que adaptarlo al paciente mirando esas circunstancias que tiene personales. Y luego pues también, a veces también si damos un aceite normal, pues si damos de oliva, damos de girasol, la calidad del aceite, nos vamos a un fármaco, no voy a decir que sea de mala calidad, está todo muy controlado, pero está refinado. En cambio, si nos vamos a un suplemento, nos encontramos un aceite de oliva virgen extra que no se va a oxidar con facilidad, puede estar guardado un tiempo en ciudades donde hace mucho calor en verano y gracias a esos polifenoles que tiene y a la riqueza de ese aceite de calidad va a permitir que su calidad se prolongue en el tiempo, que no se rancie y demás. Entonces el nutricionista clínico actualizado sería lo conveniente, es una persona ideal. Y el médico también, y por suerte cada vez más médicos se van actualizando al respecto. Lo que pasa es que ellos están muy limitados con los productos que tienen, que no son de uso diario, son pues mensuales. Cuéntanos, quería llegar aquí porque normalmente cuando yo relleno historias clínicas y me cuenta la gente la medicación que toma, yo siempre pregunto suplementación y me dice, sí, vitamina D. A ver, yo espero que me digan una vez al día, pero no suele ocurrir porque normalmente te comentan que toman una pastilla al mes, una pastilla cada 15 días, que es el calcidiol, el conocido hidroferol. Tú sueles justificar que no es la mejor opción para obtener la vitamina D. Sí me gustaría que termináramos la entrevista comentando esto y comentando también el miedo que tienen muchos profesionales a que alguien llegue a tener niveles muy altos de vitamina D, ¿no? Esa toxicidad que siempre nos han contado que las vitaminas liposolubles tienen y que no se eliminan y todo esto. Entonces sí quiero terminar con este último apunte porque, bueno, vale. es el temazo, ¿no? Okay. Aquí tenemos como dos preguntas. Entonces voy a empezar por la última, quizás ese miedo a la toxicidad, ¿no? Que existe en la población en general y en los médicos también. Y en los nutricionistas, en todo el mundo nos lo han metido con calzador. ¿Responde a una realidad? En parte sí, lo que pasa es que dista mucho la amenaza real de la amenaza que se percibe. Vale. Y eso se solucionaría con una buena actualización, que no hay, vuelvo a repetir, ni siquiera en las facultades de carreras de ciencias biomédicas o biosanitarias. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué ese miedo a la vitamina D? Porque, como dije al inicio de la entrevista, es una molécula grasa. Es una vitamina liposoluble que se llama de naturaleza grasa y que, por tanto, como todas sus amigas, la A, la E, otras vitaminas liposolubles, nos han enseñado siempre conceptos básicos de nutrición, porque hay veces que no son más, por ejemplo, en medicina no son más, es lo básico. La D forma parte del grupo liposoluble de grasa y por tanto no la podemos excretar como la C, la B, que puedes tomar grandes cantidades y las vas a orinar. En este caso no se pueden orinar. No te puedes intoxicar de brócoli, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aunque cuidado que algunas vitaminas hidrosolubles, claro que es que cuando entramos en nutrición hay que matizar muchísimo, claro que pueden producir problemas en grandes cantidades de vitaminas. Sí, pero dentro de nos han enseñado que no se primeras el riesgo es muchísimo más bajo con las hidrosolubles y en cambio las liposolubles por aquello de ser
ser grasas y por tanto retenerse en el cuerpo, esa es la idea. La voy a retener, no voy a poder sacarla de mi cuerpo porque no la voy a poder orinar. Vale. Ni la voy a poder excretar, ni la voy a poder sudar de ninguna manera. ¿Vale? No sale de mi cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tomo una cantidad, por el sol no hay miedo, por el sol se sabe que lo regulamos, tenemos capacidad de regulación en la producción. Y llegado a un punto, si estamos produciendo mucha vitamina D, se para la maquinaria, por decirlo de una manera. Incluso si nos estamos pasando exposición solar, los rayos los UVA son los que se encargan de destruir algunas moléculas ya preformadas de vitamina D y de digamos, revertir esa formación. Su ¿vale? autorregulación. Sí. Vale. Que en algunas personas puede fallar, porque aquí todos en la genética siempre hay casos excepcionales y puede fallar esos mecanismos. Pero lo cierto es que cuando lo tomamos en un concentrado no tenemos esa limitación. Entra en nuestro cuerpo y le obligamos a metabolizarla. Entonces, ¿qué ocurre? Que creemos que se puede acumular y que por tanto puede darnos una intoxicación por acumulación de grasa. Bien, pues ahora vamos a poner el punto sobre las síes. Aquí me podría tirar mucho tiempo hablando, voy a intentar ser porque y es súper interesante esto. Sí. Primero, sí se puede excretar la vitamina D. ¡Tachan! Me escuche quien me escuche. Sí. Ahora vais al médico y decís, mira, he escuchado un podcast y van a decir, señora, no escuche podcast, no lea en Google. Bueno, pues sí, se puede excretar la vitamina D. ¿Cómo? Hay formas que son transformarla en una molécula parcialmente hidrosoluble, o sea, que permita vehiculizarse en agua, no solo en grasa. Y por tanto ya la vamos a poder eliminar por la bilis y por tanto por el intestino y por las heces. Y luego una pequeña fracción, mucho más reducida, pero también es posible por la orina. O sea, podemos orinar un metabolito que originalmente era la vitamina D, que se ha transformado en parcialmente hidrosoluble. Entonces nuestro cuerpo tiene una maquinaria enzimática capaz de desactivar la molécula, revertirla, o sea, digamos, hacerla de otra naturaleza para que podamos, pues eso, orinarla, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Eso uno. Pero es verdad que si tomamos mucha más cantidad de la que nuestro cuerpo es capaz de, ¿me entiendes?, de equilibrar y decir, bueno, es que te estás pasando, María, estás dándome mucha vitamina D en suplemento o en fármaco y yo intento excretar esto, pero me das demasiada para lo que yo puedo. ¿Eso podría ocurrir? Sí, pero es muy difícil. Se han hecho muchos estudios. Hay que actualizar las cantidades que se recomiendan porque están desfasadas y hubo un error estadístico. Y todavía en los prospectos de la vitamina D encontramos un 10% de lo que se corrigió que debía ser. Es decir, si la ingesta diaria recomendada se estableció en 1997 entre 600 unidades internacionales de vitamina D a 1.000, en personas con osteoporosis se encontró que eran 6.000 a 10.000. Y que la mayoría de la población adulta estamos en 8.000, o sea, la media era 8.990 y algo, casi 9.000. Y la EFSA, Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, revisó la toxicidad, los estudios, a veces incluso personas que accidentalmente tomaron grandes cantidades, no estaba pensado hacerlo así, y encontró que no es tanto el riesgo de toxicidad. No les pasaba nada. Que incluso, o sea, que 10.000 unidades internacionales al día son dosis segura para la mayoría de la población adulta. Pero esto el nutricionista tiene que matizar, porque hay gente que lo ideal... No, y por hoy tú te compras un suplemento más de 10.000 y te dice que es uno cada 10 días, no uno al día, para ajustarse a esta ley. A esta antigua... ley. Directriz, efectivamente, que se estableció antigua. Vale, pero en España sí que se permite la venta de 4.000 unidades internacionales por dosis que se pueden consumir diariamente porque incluso el Instituto Americano de Medicina, que fue quien, digamos, se supone que cometió ese error estadístico, lo considera, hasta ahí lo consideran dosis permisible. No quiere decir que más de 4.000 sea tóxico, porque ya se ha visto que no. Pero vamos al tema hidroferol, ¿vale? Hemos visto que la vitamina D difícilmente es tóxica, de verdad, es muy difícil intoxicarse, no quiere decir imposible, pero matizo, la vitamina D3, colecalciferol, refiriéndome a la forma nativa, original, la que yo voy a obtener directamente. La más biodisponible. Del sol, o sea, de estar expuesta al sol. Yo fabrico esa forma nativa original, ¿vale? Entonces, esa, o bien la que yo obtengo de los alimentos, que es esa, la original y nativa, o bien la que yo obtengo de los suplementos dietéticos, concentrados nutricionales, o incluso fármacos. Vale. La gran mayoría de fármacos usan colecalciferol, la forma original nativa, pero hidroferol, que es una marca, ¿qué ocurre? Que no usa colecalciferol, usa calcidiol. Es una molécula
que da un paso más, está preactivada, porque la vitamina D nativa tiene que transformarse en diferentes moléculas o es una vía en metabolitos. tu cuerpo que Claro, digamos que tiene que recorrer una ruta metabólica en donde sufre transformaciones hacia una forma activa. Esa forma activa es la que cumple funciones, pero también tiene un riesgo de toxicidad, porque una de las funciones de la vitamina D es facilitar la absorción de calcio. Entonces, si tú absorbes mucho calcio, ahí es donde hay toxicidad. Vale. La vitamina D por sí misma no es tóxica en sí, la molécula no es tóxica, es el calcio, es su capacidad de absorber calcio, y es ese calcio el que te va a producir toxicidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que la marca hidroferol utiliza el calcio, que es una molécula que da un paso más, está preactivada y tiene un potencial de 3 a 6 veces mayor a la forma nativa de absorber calcio. Entonces tiene una respuesta hipercalcemiante. Entonces, cuando una persona está consumiendo hidroferol, está consumiendo la forma con más riesgo de toxicidad, porque además la Agencia Española de Medicamentos así lo informa desde el 2019, y cada año vuelve a salir en las noticias y los médicos dicen que a ellos se les informa con una circular. Esa circular hace referencia a esa nota de la Agencia del Medicamento del 2019, donde si se lee, viene claramente que es la vitamina D en la forma calcidiol que se vende como hidroferol, y repite continuamente hidroferol en su texto. Que los casos de toxicidad en España en personas adultas, porque hidroferol no se suele dar a niños, pero me encuentro pacientes donde sus pediatras les han dado hidroferol. O sea, eso es una verdadera barbaridad, es una aberración, para que veamos la falta de información que tiene el médico al respecto. Porque me dicen a mí en algunas conferencias o incluso en intervención en un hospital, recuerdo, que me decían, una intervención, quiero decir, en temas médicos de un hospital de Murcia, me llegaron a decir al final que es que ellos esa persona me decía, es que nosotros no sabemos realmente la diferencia entre lo que es no sé exactamente qué estoy dando. Yo sé que es vitamina D, me dicen que es la mejor, pero no sé, metabólicamente no sé qué molécula estoy dando. Entonces, si no lo saben, pues lo pueden dar a un niño, y eso es una verdadera barbaridad en un niño. En un adulto tenemos mayor capacidad, entre comillas, de poder asumir esa carga. Pero ¿qué ocurre? Que los casos de toxicidad registrados en España hasta hace muy poquito han sido por el uso de hidroferol, un mal uso, una mala pauta, o tomar más de lo que recomiendan porque hay una alta capacidad de toxicidad por absorción de calcio. ¿Vale? Luego hay casos que se dio en verano del 25 en Baleares, que fue por un suplemento dietético con la forma nativa, pero ahí no es un problema de la formulación, era un complemento para deportistas que tenía un poco de todo, y realmente la vitamina D que debía llevar era casi nada, era muy poquito, pero hubo un fallo en la fabricación. Entonces pusieron una barbaridad de vitamina D, que eso, pues no sé, como 200.000 unidades internacionales, que es una barbaridad tomarse eso diariamente, ¿vale? Pero esos son casos excepcionales. Nunca se va a comercializar eso, no se permite comercializar eso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con hidroferol? Usa una forma preactiva que, como he dicho, tiene mucha más potencia, y por tanto, cuando miramos las unidades internacionales, que me está escuchando, y yo he hablado antes de 4.000, 10.000, nunca se vaya a hidroferol, porque las unidades internacionales de hidroferol no tienen nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Yo hablo de la forma D3 con el calciferol, la forma nativa. Hidroferol habría que multiplicar por 3, por 5, por 6. ¿Y qué ocurre? Vea, como tú me comentas, encima te dan una pastilla o una ampolla quincenal o mensual. Entonces, la idea es actuar en forma de bolo, o sea, meto mucha cantidad concentrada, y para que no se le olvide al paciente, que se lo tome una vez al mes. Claro. Porque si fuese diariamente, siempre dicen los médicos, claro, se le podría olvidar al paciente, no hay adherencia al tratamiento, que dicen. Pues es que lo mejor que funciona es que la persona tome diariamente la cantidad que tiene que tomar, lo metaboliza muy bien y nunca va a llegar a la toxicidad. Entonces, cuando tú metes mucha cantidad, sea de la forma nativa como sea en la forma preactiva que lleva hidroferol, estás forzando tu maquinaria, pero hidroferol encima, con toda la potencia que tiene, pues todavía peor. Entonces, ¿qué se observa? Picos de calcio cuando tú consumes hidroferol, un pico de calcio en sangre y en orina, una saturación en orina de calcio, que es que estaría bien que los médicos lo midiesen para que viesen la realidad, porque a todo esto les dan dando las farmacéuticas una información y no miran ellos porque no quieren, o se les dicen que no tienen que medir la vitamina D. ¿Qué hago yo en clínica? Miro el calcio en orina 24 horas, miro el calcio en la sangre de la persona. El médico le avisa, nunca midas el calcio, o sea, nunca te midas la vitamina D, ni el calcio, ni nada, por supuesto, si te has tomado hidroferol hasta una semana después, porque los resultados pueden ser erróneos, claro, y tanto, y como que el calcio puede salir disparado y sale. Claro. Y advierto, antes hay que mirar el calcio en orina que en sangre, porque antes vamos a ver la toxicidad en la orina,
que en sangre, porque antes vamos a tratar de saturar la orina para expulsar ese exceso de calcio, para no comprometer el sistema cardiovascular, un aumento, una hipercalcemia que se llama en sangre, que puede llevarte incluso a un infarto, a un fallo cardíaco. Sí. ¿Vale? Entonces, hidroferol sí tiene respuesta hipercalcemiante y tiene mayor riesgo. Y ya por último, porque hay muchos puntos que podríamos decir, algo que a mí me apasiona y se habla muy poco de ello, pero existe ya información, y es que con la forma nativa del sol o la que consuma alimentos o suplementos, yo puedo tener diferentes moléculas, estas avanzadas que yo he dicho, ¿no? Que se llaman metabolitos. Cuando yo estoy tomando el hidroferol, tomo calcidiol, que es una molécula derivada de la nativa, Vale. ya avanzada. Pero si yo tomo hidroferol, le obligo a mi organismo a que use esa molécula, que está muy bien porque te ahorra la transformación primera, pero te obliga a que ya uses esa en una única dirección a otra transformación que necesita en el organismo. Una única ruta metabólica en juego. Cuando hoy en día ya sabemos que hay diferentes rutas metabólicas con diferentes metabolitos que se fabrican de la forma nativa y que no tienen respuesta hipercalcemiante, por tanto no hay riesgo de toxicidad, y que ya hemos descubierto de alguna de esas moléculas que tienen un impacto igual o mayor, con la misma efectividad que tomando el calcitriol, bueno, la forma activa de la vitamina D que deriva del hidroferol, por decirlo de una manera, ¿vale? Entonces podemos, a través de otras moléculas, obtener beneficios a nivel inmunológico respecto a la modulación de la inflamación en las personas, en la prevención. Por ejemplo, si has estudiado el cáncer melanoma, en cáncer de piel, que es el melanoma el más agresivo, pues como la vitamina D nativa nos protege con diferentes metabolitos, no exclusivamente hacia el que nos lleva hidroferol. Entonces podemos tener el cuerpo, que es muy sabio, fabricará diferentes metabolitos en función lo necesites, si necesito más calcio o no, porque hay otros metabolitos que no responden, no llevan a absorber más calcio, no nos llevan a toxicidad, pero son muy efectivos en inmunidad. ¿Vale? Y de hecho, en los fetos se ha encontrado en la placenta más de esta molécula 20-hidroxivitamina D, es un nombre muy raro, más que otras, precisamente como una protección contra el exceso de calcio. Entonces, todo esto lo dejamos fuera cuando damos hidroferol. Vale. Mayor riesgo de toxicidad, y nos dejamos beneficios de otras moléculas y otras rutas metabólicas que no vamos a poder recorrer, porque le obligamos a nuestro cuerpo a recorrer una, que es la que se suele enseñar en las facultades de medicina como si fuese la única y exclusiva, pero no lo es. Muchas gracias por esta aclaración. Ojalá que muchos médicos nos escuchen y se animen a formarse en todo esto, porque es el pan de cada día de los pacientes. Por mi parte, solo puedo recomendar a nuestros oyentes que de verdad, si quieren profundizar en este tema, se lean tu libro. A mí es un libro de divulgación, o sea, no es un libro muy, muy técnico, pero que te abre muchísima información acerca de esto, que debería ser de cultura general, como estudiamos cualquier otra cosa en el colegio. Así que por mi parte, agradecerte mucho. Nos han quedado muchísimos temas por tratar, temas muy interesantes de autoinmunes que hemos comentado. Y bueno, agradecerte de nuevo que estés aquí, contarnos todo esto. Y bueno, por nuestra parte, sabéis que si tenéis cualquier consulta, dudas sobre este programa, artículos que nos queráis pedir, solo tenéis que escribirnos en nuestras redes sociales, Curaprox Spain, Curaden Spain, y cualquier sugerencia que nos queráis hacer, aquí estaremos para escucharla. Por mi parte, nos vemos dentro de 2 semanas y muchas gracias por habernos acompañado. En boca de muchos, by Curaprox, el podcast para descubrir que tu salud empieza por tu boca.